Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Dulce Muro y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. Madres de oración. ¿Qué es Madres de oración? Madres de oración es el clamor de una madre a favor de sus hijos. Hoy más que nunca tenemos que pararnos firmes para orar por nuestros hijos. Si nosotros como madres no lo hacemos, ¿quién lo hará? Dios nos ha dado una gran responsabilidad a nosotros como padres de orar, de interceder, de guiarlos por el camino correcto. Y en esta hora, cada primer lunes del mes, nos reunimos y oramos por nuestros hijos. La mujer que tiene carga va a venir y va a orar por sus hijos. ¿Por qué? Porque nadie va a orar mejor por su hijo y por su hija que usted como madre. Y quiero compartir con ustedes esta pequeña enseñanza que le he titulado ¿Dónde están nuestras oraciones? Una buena pregunta para reflexionar. ¿Dónde están nuestras oraciones? Wow, cuando yo estaba preparando esta enseñanza me quedé sorprendida de poderme contestar yo misma esa pregunta. Pero hoy vamos a aprender dónde están esas oraciones. Amén. En el Salmo 141:2 dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Las oraciones de los santos. ¿Dónde están las oraciones de una madre? Es una pregunta. Todos sabemos que hay diferencia entre un tipo de oración y otra. No es lo mismo orar por los alimentos que hacer una oración en un servicio de oración, valga la redundancia. No es lo mismo orar por un amigo que orar por una hermana. No es lo mismo orar por una petición material o orar por una petición espiritual. No es lo mismo orar por un perdido que orar por un enfermo. No es lo mismo. No es lo mismo orar por tu esposo que orar por tus hijos. No es lo mismo orar cuando estamos alegres que cuando estamos atribulados. Son oraciones completamente diferentes. Amén. Pero de una cosa sí estoy segura, que la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¡Wow! ¡Qué poderosa escritura! Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios estableció el incienso como parte del sistema sacerdotal. En Éxodo 30:31 dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de sus cornisas, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Le está dando las instrucciones de cómo iba a ser esto. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y verso 6, algo muy importante. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Fíjate lo que dice aquí: donde me encontraré contigo. ¡Wow! ¡Qué poderosa podemos encontrar esta! Donde me encontraré contigo. Dios le está dando instrucciones de cómo iba a ser lo que él quería, como Dios lo quería diseñado, pero algo importante que le dice: donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones.
Dios es un Dios que piensa en nuestras generaciones. Hay un principio. Dios quiere tener una relación con su pueblo. Dios quiere tener una relación con nosotros como sus hijas, como madres, quiere tener una relación con nosotros. Y es a través de la oración que nos conectamos con Él. Pero dicha oración debe de subir como un incienso grato, como aroma que sea agradable delante de Dios. Por eso comencé diciéndote, no es lo mismo orar por una oración que se hace por los alimentos, que no es lo mismo orar cuando oras por un enfermo, no es lo mismo. Son oraciones, pero son oraciones completamente diferentes. Y de esta oración que yo te estoy hablando es de que nuestra oración debe de subir como un incienso grato delante de la presencia de Dios. Amén. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso. ¿Y sabes qué son esas copas de oro llenas de incienso? Que son las oraciones de los santos. ¡Wow! ¡Qué poderosa escritura! Esas oraciones que tú y yo hacemos están en un lugar especial. En este pasaje, las oraciones de los santos se simbolizan como copas llenas de oro de incienso. El incienso simboliza la oración y el hecho de ofrecer un dulce aroma a Dios. Las oraciones de los santos son las sumas de todas las oraciones de los creyentes a través de los tiempos. Ahora sí puedes entender dónde están las oraciones que nosotros hacemos. El hecho de que estas oraciones de los santos indica que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Otra vez, el hecho de que estas oraciones sean oraciones de los santos, esto me habla a mí que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Dios escucha las oraciones de una madre. Dios escucha las oraciones de un padre. Aleluya. Las oraciones de los santos son incienso agradable delante de Dios. Y cuando empezamos a orar, tenemos que rogarle al Señor que derrame la unción de un aceite fresco sobre nosotros. Señor, úngeme con aceite fresco, Señor. Úngeme, Señor, y que mi oración sea una oración grata delante de ti. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que renovar ese aceite, que llenarnos, que nuestra copa rebose. Y para cuando nosotros venimos a estos altares y derramemos nuestra alma delante de Dios, esa oración sea un incienso agradable que suba ante la presencia de Dios. Porque hay oraciones que muchas veces nosotros hacemos y no llegan al techo. Y yo quiero que cuando yo ore por mis hijos, que cuando yo ore por alguna otra necesidad, pero en específico porque es Madres de Oración, que yo ore por mis hijos, mi oración sea una oración grata delante de Dios. Que mi oración sea una oración de todo el corazón, que no sea una oración, que yo no venga a perder el tiempo cuando yo vengo a este lugar, sino yo quiero hacer una oración, que mi oración suba hasta la presencia de Dios como un incienso grato delante de Él. Apocalipsis 8. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se le dieron 7 trompetas. Estaban de pie ante Dios. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¡Wow! Ahí estaban las tuyas y ahí estaban las mías. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¡Wow! Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Yo te invito para que tú puedas leer estas escrituras en tu casa y puedas imaginarte esto tan poderoso que pude encontrar en esta palabra. Apocalipsis 8, verso 4.
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Ay, ay, ay. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Y ahí estaban las tuyas y ahí estaban las mías. Y el ángel tomó el incinerario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra encontramos aquí! Dice la palabra de Dios que el ángel tomó el incinerario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo, fíjate, ahí van tus oraciones, ahí van mis oraciones. Dice la Biblia que el ángel lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Yo no sé si estás entendiendo esta poderosa revelación. ¿Cuáles son esas oraciones que los ángeles recogen en un incinerario? Es una pregunta. Son esas oraciones que sobrepasan el techo, las que salen de un corazón contrito y humillado, las que salen de un corazón sincero, las que salen esas oraciones que son urgentes, que tú dices, yo necesito que Dios conteste y a veces, ¿sabes qué? He notado que muchas de las veces no persistimos porque pensamos que con una oración es suficiente, pero no, tenemos que ser persistentes. Si para ti esa oración es importante, tú tienes que insistir, persistir y no desistir. ¿Por qué? Porque Dios nos oye, porque a su debido tiempo Dios va a contestar. Muchas de las veces no es a la primera, no es a la segunda. No sabemos, pero que Dios vea que estamos interesados en que Dios conteste esa petición. Amén. Son esas oraciones urgentes, esas oraciones que están tratando de conectarse al corazón de Dios. Porque muchas de las veces yo te he hablado aquí he dado varias enseñanzas y les he dicho que muchas de las veces nosotros no vemos a nuestros hijos como los ve Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ver a nuestros hijos como los ve Dios, como un alma que necesitan de Él. Pero a veces nosotros como padres queremos ver hijos perfectos, queremos ver hijos que no se equivoquen. Y cuando oramos, tal vez todo eso se nos viene a nuestra mente y yo sé que debemos de interceder, yo sé que debemos de clamar por esa situación, pero conéctate en esa oración al corazón de Dios. Cuando tú te conectas al corazón de Dios, vas a orar como Dios quiere o como Dios ve a tus hijos. Amén. Entonces, es por eso que yo me tengo que esforzar para que mis oraciones suban como un incienso grato delante de Dios. Que cada vez que yo vengo a un servicio de oración, cada vez que yo vengo a madres de oración, cada vez que yo vengo a una vigilia de oración, yo me pueda conectar a ese clamor de una buena oración. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, o más bien hacer, conectarnos al corazón de Dios, conectarnos a este clamor de una buena oración. Yo vengo a este servicio de oración y yo no quiero venir a perder el tiempo. Yo me tengo que esforzar porque me conecte y pueda mi oración subir delante de la presencia de Dios. Nos tenemos que esforzar, hermanos. Yo sé que muchas de las veces si no tenemos esa costumbre o ese hábito de hacerlo, nos cansamos muy fácilmente y decimos, no, ya oré, pero debe de ser una oración que traspase el techo, que no llegue solamente al techo. No, yo quiero que mi oración llegue hasta la presencia de Dios. Yo quiero que mi oración
traspasa el techo. Por eso yo me tengo que esforzar y de orar y de clamar y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi alma, aquí está mi vida. Úngeme con ese aceite fresco, que yo me pueda conectar, Señor, a ti, y que mi oración sea una oración con un clamor genuino, que mi oración sea una oración, Señor, que venga de lo más profundo de mi corazón, porque tú, Señor, no desprecias un corazón contrito y humillado. Y si tú sabes ese principio de que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, te vas a esforzar. Te vas a esforzar, te vas a esforzar, porque no es lo mismo orar por los alimentos que orar por una petición específica. Tenemos que levantar un clamor y decir, esta necesidad es urgente. Yo he tenido muchas necesidades urgentes delante de Dios. Y cuando esa necesidad es urgente, yo no paro porque yo sé que Dios me oye, yo sé, y muchas de las veces, a veces el enemigo quiere perturbar nuestra oración, quiere desanimarnos nuestra oración, pero yo te motivo y te digo, esfuérzate para que tu oración no solamente llegue hasta el techo, sino que llegue hasta la presencia de Dios, porque es ahí donde vamos a ver el poder de Dios actuar. Qué bendición es que esas oraciones son recogidas en copas de oro en el cielo. Por eso tu oración tiene que llegar hasta allá. Dice que la Biblia que se les pone fuego del altar y luego son vaciadas a la tierra, ocasionando rayos y truenos. No en lo físico, sino en lo espiritual. Esto significa que si tu hijo está o no está en la iglesia y está pasando por un peligro o tiene una necesidad específica, tú estás orando por él y esa oración es contestada por Dios y de repente él siente algo extraño. Es porque cayó del cielo algo extraordinario sobre su vida. Aleluya. Esas son las oraciones cuando se une lo humano a lo divino, se hace una mezcla y es cuando Dios está obrando. ¡Wow! Qué poderoso esta escritura que la podemos encontrar aquí. Es por eso que muchas de las veces tu hijo, tu esposo o alguien puede testificar, oh, yo estaba pasando por esto, oh, yo estaba atravesando y de repente algo pasó, de repente no sé de dónde apareció, de repente no sé cómo fue librado. Yo sí sé cómo. Fueron las oraciones que estaban en ese lugar y Dios dijo, es tiempo de mandar esta oración de protección, es tiempo. Y dice la Biblia que lo extraordinario o lo humano se conecta con lo divino y Dios manda esos rayos, esos truenos, que algo poderoso sucede. Dios nos hace partícipe de lo divino y de lo humano. Por eso es importante que tu oración no llegue al techo, sino traspase el techo. Esto también aplica cuando intercedemos por nuestros hijos, principalmente porque esta es madre de oración, por tu esposo, por tu familia, por la iglesia o por alguna otra necesidad. Y quiero compartir esta historia bíblica que nos va a ejemplificar lo que les he estado compartiendo. En el libro de Lucas 1:11 se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. El ángel le dijo a Zacarías, no temas. Esto me da a entender que la oración de Zacarías no fue una oración del techo, fue una oración que llegó hasta la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que un ángel del Señor puesto en pie a la derecha, es que cuando nosotros oramos, hermanas, ¡ay! Quiero que entiendas esto. Cuando tú oras con un corazón contrito y humillado, y cuando tú estás clamando, y cuando sientes esa gloria, y cuando sientes esa presencia de Dios, hay un ángel que toma tu oración y la lleva a la presencia de Dios.
Dice la Biblia, y el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Para que tú veas que no estamos solos. Cuando tú oras hay ángeles que se movilizan, que están alrededor de nosotros. Por eso dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y lo podemos ver que un ángel estaba en el lugar donde Zacarías estaba orando, en el altar de incienso. Y el ángel, y Zacarías tuvo miedo, pero el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída. Amén, aleluya. Salmo 55:1. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mí, súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Clamo en mi oración y me conmuevo. Porque eso es cuando estamos conectados a esa presencia, a esa gloria. Nuestro corazón se conmueve. Esta carne se conmueve, no resiste a la presencia de Dios. Por eso dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mí. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Si oras por la salvación de alguien, esa oración está en una copa. Si pides por la seguridad, la sanidad, la liberación, la protección, la guianza de tus hijos, esa oración, si es una oración de intercesión, que sube a la presencia de Dios, esté en una copa. Salmos 141, 2 dice así, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Ahora podemos entender dónde están las oraciones de una madre, dónde están nuestras oraciones que las hacemos con un corazón contrito y humillado. Yo te invito para que cuando tú te pongas a orar, que tu oración llegue hasta la presencia de Dios, que ese ángel sea el encargado de tomar tu oración y llevarla hasta la presencia de Dios, porque la Biblia dice que nuestras oraciones deben de ser como un incienso grato, agradable delante de Dios. Así es que, ¿dónde están nuestras oraciones? Ya las respondimos a través de esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Y mi motivación para ti es que no pares, no bajes los brazos, sigamos intercediendo por la salvación, por la vida, por el ministerio, por nuestras generaciones. Te motivo a que no paremos de orar. Que Dios te bendiga.